Hoy vamos a responder una pregunta incómoda, pero muy necesaria. ¿Quién está pagando realmente la cuenta de salud en México? Te voy a explicar con datos muy claros cómo se hace el financiamiento de los servicios de salud y qué nos dicen las encuestas sobre el gasto de los hogares y por qué, aunque en el discurso la salud es un derecho, en la práctica muchas familias lo están pagando de su bolsillo. Si eres paciente o líder de familia, esto te ayudará a entender por qué cada vez sientes más presión cuando alguien enferma. Y si eres líder de empresa o de recursos humanos, vas a ver cómo estos indicadores económicos se traducen en estrés financiero, ausentismo y daños en tu productividad. En salud, las buenas intenciones no alcanzan. Una política pública sin presupuesto suficiente se queda en el papel. En México, el sector salud representa más o menos el 5% del Producto Interno Bruto, y de ese total, 1% viene directo de los hogares, ya sea por gasto directo o por trabajo de cuidados no remunerados en casa. La Organización Mundial de la Salud sugiere que los países destinen al menos el 6% de ese producto a su sistema público de salud. México sigue muy por debajo de esa recomendación. ¿Y esto qué significa en la vida real? Que cuando el sistema público no tiene suficiente financiamiento, se recorta personal, medicamentos, estudios o infraestructura, y todo eso se traslada al bolsillo de las familias. Ahora, ¿cómo sabemos qué está pasando con el dinero de los hogares? Ahí es donde entra la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. La realiza el INEGI cada 2 años, desde 1984, y la hace en todo el país. Recoge información de ingresos de los hogares, en qué se gasta, alimentos, transporte, educación y salud. También mide las condiciones socioeconómicas de la vivienda y de las personas. Esta encuesta nos permite ver una especie de cascada de atención. ¿Cuánta gente está afiliada a alguna institución? ¿Quién tuvo una necesidad de atención? ¿Quién sí buscó esa atención y en dónde? ¿En una clínica pública, en un consultorio de farmacia, en un hospital privado, etcétera? Y además nos da un dato clave. ¿Cuánto gastan directamente los hogares en salud? Eso es lo que llamamos gasto de bolsillo. Ese gasto es todo lo que tú y tu familia pagan directamente cuando usan servicios de salud: consultas, medicamentos, estudios, hospitalizaciones, sin pasar por un seguro que lo cubra completamente. Con los últimos datos de esta encuesta, se reporta que el gasto de bolsillo promedio anual subió de 5.900 pesos a casi 6.500 en solo 2 años. Ese gasto representa alrededor del 4% del gasto corriente de los hogares, muy superior en comparación a 2016 y 2018. Pero el dato más preocupante no es el promedio, sino la desigualdad. En los hogares de menores ingresos, el gasto de bolsillo en salud aumentó de 20% en solo 2 años. Y en los hogares más ricos, ese aumento solo fue de 2%. Es decir, los que menos tienen hoy están haciendo un esfuerzo muchísimo mayor para poder atenderse. ¿Y en qué se va este dinero? Más o menos el 38% del gasto de bolsillo se destina a medicamentos, 35% a consultas y estudios y 27% a gasto hospitalario. Traduzcamos esto. Aunque en teoría la salud es un derecho y hay instituciones públicas, en la práctica mucha gente está comprando sus medicinas, pagando consultas privadas o yendo a consultorios de farmacia porque no encuentra acceso efectivo en el sistema público. Aquí es en donde la economía de la salud se cruza con la realidad más dura: los gastos catastróficos. Se considera un gasto catastrófico cuando tu hogar paga más o menos 30% por encima de su capacidad de pago, es decir, todo ese ingreso después de cubrir tus necesidades básicas. Se evalúa que 1 millón de hogares incurrieron en gastos catastróficos de salud en 2024. Cerca de 300.000 familias cayeron en pobreza como resultado directo del gasto en salud, 60% más que en 2018. Esto no es solo una estadística, es una familia que se endeuda para pagar una cirugía, es la madre que vende su coche para pagar quimioterapia, es el abuelo que deja de comprar medicamento porque ya no le alcanza. Y de nuevo, el impacto es mayor en los hogares de menores ingresos y en estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Puebla y Guerrero, donde se concentra el mayor número de hogares empobrecidos por gastos de salud. Si lo vemos como paciente o como jefe de familia, estos números explican muchas decisiones del día a día: posponer una consulta hasta que sea realmente necesario, comprar la mitad del medicamento porque no te alcanza para el tratamiento completo,
optar por automedicarse o usar remedios caseros para no ir a una consulta y tener que pagarla. La encuesta nacional muestra que la afiliación a servicios públicos no garantiza que las personas usen estos servicios. Hay una brecha muy grande entre estar afiliado y tener un acceso efectivo. Cuando el sistema público no resuelve, el hogar paga. Y cuando el hogar no puede pagar, la enfermedad se agrava, se pierde productividad y se cae en pobreza. Ahora, si diriges una empresa o estás en recursos humanos, estos datos no son solo un tema del gobierno, son un indicador de riesgo para tu empresa. Pensemos en tres impactos directos: estrés financiero y salud mental. Un colaborador que enfrenta gastos médicos crecientes en un contexto donde el gasto de bolsillo ha subido 40% desde 2018, vive con ansiedad financiera. Esto se traduce en menor concentración, más errores, más uso de días de incapacidad. En segundo lugar, ausentismo y presentismo. Si la persona no puede costear atención temprana, su enfermedad va a empeorar y necesita más días libres. O bien, va a trabajar, pero enfermo, para no perder ese ingreso y su rendimiento no es el mismo. Punto 3. Cuando la empresa no tiene beneficios de salud claros, el mensaje implícito es que si te enfermas, lo arreglas como tú puedas. Esto pesa en la decisión de quedarse o irse, sobre todo en el talento clave. En un contexto donde el gasto público en salud ronda el 3%, muy por abajo de las recomendaciones, las empresas se convierten en un actor importante del financiamiento de la salud de sus empleados, ya sea por seguros, convenios o programas de patrones laborales que dan al gobierno. Aquí la invitación es no ver la salud como una prestación bonita, sino como una inversión frente a un riesgo económico real que ya está medido por el INEGI. Mirando hacia adelante, las proyecciones indican que el gasto sanitario como porcentaje del Producto Interno en México podría seguir aumentando ligeramente en los próximos años, pero eso no garantiza que disminuya el gasto de bolsillo si no se fortalece el componente público y la protección financiera. ¿Qué necesitamos desde la política pública? Mayor inversión en salud. Hay que acercarse a ese 6% recomendado para el componente público. Mejor gestión de recursos. No solo más dinero, sino gastarlo mejor. Mecanismos claros de protección financiera para evitar que la gente caiga en gastos catastróficos. Ahora, ¿qué podemos hacer a nivel individual y empresarial? Planear. Hay que entender cuánto gastamos hoy en salud, con datos como los del INEGI y no vivir al día. Hay que priorizar la prevención, chequeos, vacunación y control de enfermedades crónicas. Y desde las empresas, diseñar beneficios que ataquen los rubros donde más se va el gasto de bolsillo, medicamentos y consultas de primera línea. Resumiendo esta idea en una sola frase, en México estamos financiando la salud con una combinación de impuestos, cuotas de seguridad social y cada vez más con el bolsillo de las familias. El INEGI nos da una radiografía económica de esta realidad. El gasto de bolsillo va en aumento. Más hogares enfrentan gastos catastróficos y tenemos un sistema público que todavía no logra proteger financieramente a toda la población. Si eres un paciente o un cuidador, te invito a ver tus finanzas de salud como un capítulo específico del presupuesto familiar. ¿Cuánto gastas hoy en consultas, medicinas y estudios? ¿Qué podrías prevenir? Y si eres líder empresarial, te propongo ver estos datos como un semáforo. Si no inviertes en salud y bienestar, tus colaboradores y sus familias lo están asumiendo solos. Y eso, tarde o temprano, se refleja en tu organización.